vamos a estar hablando un poco sobre los podcasts y cómo pueden ayudarnos en el proceso educativo en el momento que atravesamos, o sea, durante esta contingencia sanitaria y esta pandemia. No siendo más, vamos a empezar. Miremos, entonces ahora les comparto pantalla. Bueno, la charla va a estar dividida aproximadamente en 5 momentos. Los primeros 2 momentos es una contextualización sobre tipos de comunicación dentro del proceso educativo y en general cuando utilizamos medios electrónicos. Esta comunicación es la comunicación sincrónica y asincrónica. Posterior a esto, hablaremos un poco sobre las herramientas educativas tradicionales y una especie de comparativa con las herramientas TIC o de la tecnología de la información y la comunicación aplicadas en el contexto educativo. Posterior a esto, entraremos en materia ya de lo que son los podcasts, cómo estos nos pueden servir como una herramienta educativa y aparte cómo podemos crear estos, dónde estarán alojados y cómo podemos ingresar a ellos. Bueno, empezando entonces por la comunicación sincrónica, podemos hablar de ella diciendo que se caracteriza por una interacción en tiempo real, es decir, es una comunicación donde ambas partes están tanto en espacio, ya sea virtual o presencial, y en el mismo tiempo compartiendo. ¿Cómo así? Básicamente la comunicación sincrónica se encarga o se ocupa de un modo de comunicación directo. O sea, no hay un tiempo de prórroga o un tiempo de espera entre el mensaje emitido y la recepción de este. Es todo en tiempo real. La comunicación sincrónica, como les decía, puede darse tanto en la presencialidad como por medios digitales y anticipándonos un poco a lo que será la charla, la educación tradicional o la educación presencial está mediada en su gran mayoría por la comunicación sincrónica. Algunos ejemplos de la comunicación sincrónica, como ya están viendo, puede ser una clase presencial, una llamada telefónica o una videoconferencia. Esto teniendo en cuenta de que el mensaje que se les está transmitiendo es directo, que no hay un tiempo de espera entre lo que se les dice y lo que se está recepcionando. Tenemos en cuenta también, como ya les decía, que la comunicación sincrónica es temporal espacial dependiente. Necesitamos concurrir en el mismo espacio presencial o electrónico y en el mismo tiempo para que la comunicación se tome como sincrónica. ¿Qué beneficios tiene la comunicación sincrónica? Esta comunicación es mucho más rápida al momento de enviar el mensaje. Como estamos compartiendo el mismo espacio al mismo tiempo, el mensaje llega directamente a la persona deseada sin tener que esperar a que esta red busque, abra un mensaje o simplemente tenga que desplazarse a leer en un chat. Es mucho más rápida. ¿Cuáles son los contras de esta comunicación? Básicamente, la limitación temporal y espacial. Si no concurrimos tanto en espacio y tiempo en la charla, no puede haber una comunicación sincrónica. Ahora, pasando a la comunicación asincrónica, esto sería todo lo contrario y se caracteriza por permitir la interacción de las partes en un tiempo distinto. Básicamente, la comunicación asincrónica es todos aquellos tipos de comunicación en los cuales hay un mensaje, pero no compartido en tiempo real. ¿Qué es esto? Algunos ejemplos, los más comunes: mensajes de texto, correos electrónicos, algunos chats, los blogs y los foros.
Todos estos ejemplos de comunicación asincrónica eh, tienen algo que los caracteriza, es la flexibilidad del espacio y del tiempo. El destinatario del mensaje no tiene que estar precisamente conectado en el momento en que se crea el mensaje o la información para poder recepcionarla. Entonces, como pros que puede tener la comunicación asincrónica, encontramos que fomenta una autonomía y aplicada a la del campo de la educación, encontramos que fomenta una autonomía en el proceso educativo. ¿Qué es esto? Depende más del estudiante, genera más disciplina y una carga de responsabilidad más grande en el estudiante, la comunicación asincrónica, porque es él el que debe de delimitar el tiempo y buscar la información o acceder a ella. Aparte, facilita el acceso a la información. ¿En qué sentido facilita el acceso a la información? La comunicación asincrónica facilitará esto, dado que, como son mensajes permanentes, no es una charla, no es un discurso, no es una conferencia, permite, en su gran mayoría, que la persona que recibe el mensaje pueda volver sobre este. En este sentido, en el ámbito educativo, el estudiante puede volver sobre los contenidos, sobre las explicaciones una y otra vez. Esto facilita de gran manera el proceso educativo. ¿Qué contras puede tener la comunicación asincrónica? La comunicación asincrónica tiene como gran negativo, como gran contra, la disminución de la relación interpersonal. Esa relación entre docente y estudiante se ve muy mermada, dado que no hay o sea, no comparten espacio y tiempo, no comparten una charla directa en este tipo de comunicación. Entonces, teniendo en cuenta esto, ubiquemos que en una educación completa deben coincidir ambas. Pero el motivo de la charla de hoy estaremos situados básicamente en la comunicación asincrónica, en dotar al estudiante de medios, de opciones para que pueda volver sobre la información ya brindada y sin importar el tiempo. Otra característica que vamos a encontrar ahora con las herramientas tradicionales y una comparativa con las TICs serán los tipos y los momentos y espacios. Hablemos de las herramientas tradicionales. En las herramientas tradicionales, básicamente, en un proceso educativo tradicional, el único espacio que tendremos para compartir directamente con nuestros estudiantes será el aula de clase. Esto nos remite directamente a una clase presencial. El proceso educativo siempre estará mediado por el docente en su calidad o en su modo presencial entregando la información. Si bien podemos mandar textos, si bien podemos mandar tareas, trabajos, siempre será la información del docente la que termine prevaleciendo sobre otros tipos de información. ¿Cómo se ve esto? Cuando se envía una lectura, posteriormente en la lectura habrá un repaso y una vuelta sobre esa lectura. Repaso que muchas veces termina siendo para el estudiante más claro y más explícito que el mismo texto. Incluso dejando que por la idea de que el profesor pueda explicarlo o pueda dar más conocimientos del texto, el estudiante no utilice este recurso. Otras herramientas que vamos a encontrar que básicamente van a ser puntos fuertes de las herramientas tradicionales son los modos de calificación, exposiciones, talleres y exámenes. Bien sabemos que por más que el estudiante realice un taller, por más que presente un examen, un escrito, un ensayo, cualquier actividad, posteriormente deberá enviársela o mostrarla o desarrollar algún tipo de actividad dentro del aula de clase. ¿A qué vamos con esto?
Vamos a identificar y asociar esto con lo que se decía anteriormente. En los dos modelos de comunicación vamos a encontrar que la comunicación sincrónica va a estar predominantemente en la educación tradicional, en las herramientas tradicionales. Ahora, pasando las TICs, no vamos a decir que estas eliminen por completo la presencialidad o la comunicación sincrónica. Si bien las herramientas tecnológicas eliminan o no, o limitan, mejor dicho, la interacción entre las personas, no las cercena, no la elimina por completo. ¿Esto por qué? Ahora, aplicándonos en el tiempo o en las dificultades que vivimos, encontramos que muchas de las clases, conferencias, reuniones se dan precisamente por las TICs, por videoconferencias. Esto permite un acercamiento, una comunicación sincrónica, pero un punto fuerte de las herramientas TICs vendrá a ser la comunicación asincrónica. ¿Esto en qué sentido? Tanto en evaluación como en cierta manera la comunicación se va a ver mucho más favorecido. En este caso, vía foros, vía blogs, se puede mantener una comunicación en la cual el estudiante podrá, como ya les decía, volver sobre la información que se le ha dado. Pero aparte de eso, en los modelos evaluativos también habrá una autonomía del estudiante que permite que él, a través de ya sean gamificación, talleres vía online en los cuales no estén en un aula de clase, tenga que ser el responsable de su proceso educativo. Los podcasts, en este caso, entrarán como una herramienta de la tecnología que nos permite brindar información de manera corta, de manera directa y de manera de que el estudiante pueda volver sobre esta comunicación. Siendo así, vamos a pasar entonces a hablar un poco sobre qué es un podcast. Un podcast es un material multimedia, es un elemento multimedia que se distribuye por medio de difusión o redifusión. Esto le permite al estudiante escucharlo en el momento en que se cuelga en la red o descargando. Básicamente, ¿qué es un podcast? Un podcast es una grabación, ya sea de sonido, ya sea de video, que permite que el estudiante eh, pueda retomar los contenidos o volver sobre estos contenidos en el momento y en el lugar que él lo desee. Como el podcast, como una herramienta educativa, nos favorece actualmente. Si bien sabemos que el, la pandemia o la situación que vivimos es muy problemática, generando problemas emocionales, generando estrés, y aparte de eso la carga educativa, el podcast surge como una opción, dado una de las características de este. El podcast está caracterizado principalmente por ser de corta duración. Son grabaciones que no se exceden más allá de 5, 7, 10 minutos. Esto pensado en qué? En la atención que pueda prestar la persona o el oyente cuando dispone del material. Ahora, entonces, vamos con estos puntos. Como ya les decía, permite una interacción en cualquier momento, ya que estará alojado en la red. O sea, el estudiante lo podrá descargar, podrá escucharlo cualquier número de veces que él desee o que necesite para reforzar el conocimiento. Aparte, permite el uso de herramientas cotidianas como el celular o el computador. Esto, aunque ya se ha realizado, tengamos en cuenta que hay ciertos momentos de la cotidianidad en la que tenemos tiempo muerto, por decirlo de cierta manera. En su gran mayoría,
el desplazamiento o el transporte es tiempo que no se utiliza, es tiempo que las personas simplemente van en el medio de transporte tranquilamente. Pero, ¿qué tal si las personas durante ese tiempo pudieran acceder a contenido educativo, a una grabación, a la explicación de un tema, a la preparación de un contenido educativo, volviendo, valga la redundancia? Eh, Ahí es donde entran las nuevas tecnologías, los dispositivos móviles en el proceso de aprendizaje. Estas aplicaciones o esta herramienta, mejor dicho, que es el podcast, le permite a la persona, por medio de su dispositivo móvil y por medio de algunas plataformas, acceder a estas en cualquier lugar, en cualquier momento. Y por esto facilita una optimización del tiempo. ¿Por qué? Si tenemos un espacio en el que no podemos hacer nada, como puede ser el desplazamiento, eh, lo que les decía ahora, se puede utilizar de mejor manera siempre y cuando nosotros estemos dispuestos y hagamos esto. Ahí es donde viene lo que les comentaba de la autonomía. Todas estas herramientas digitales generan una mayor exigencia de la autonomía. Ahora, entrando ya un poco en materia de lo que nos interesa, sería cómo crear un podcast. La creación de un podcast la podemos dividir en 4 sencillos pasos: la elección de un tema, la preparación del mismo, la grabación y su posterior publicación. La elección del tema dependerá simplemente de nosotros, de lo que cada uno desee grabar, de lo que cada uno desee compartir al mundo. En esto sería el paso como fundamental para la creación del podcast, ya que lo que se busca es que no sea solo una creación, sino que se pueda extender, que sean más de un capítulo. Con esto, una vez elegido el tema, pasamos a la preparación del mismo. La preparación del podcast eh, va a tener 2 puntos: la investigación y la construcción de un guión. La investigación es, una vez nosotros elijamos nuestro tema, hemos de buscar una mayor profundidad. ¿Esto en aras a qué? En vista de que el podcast debe ser corto, debemos ser lo más sintéticos, lo más precisos al momento de entregar esa información a nuestro oyente, a nuestro usuario. Esto, por medio de la investigación, se facilita de gran manera, ya que cuando tenemos un conocimiento claro, cuando sabemos qué es lo que vamos a grabar, qué es lo que queremos compartir, podemos ser muy puntuales. Ahora, una vez hecha o realizada la investigación, pasamos a la construcción de un guión. Este guión preferiblemente no debe ser algo que se lea. Lo que debe primar en este caso son puntos de importancia en el discurso o en la grabación. Son palabras, son frases que nos permitan tener claro qué es lo que vamos a decir en cada momento. Una vez construido el guión, hemos de pasar a la grabación. Para la grabación hay varias opciones. Podemos grabar desde, desde con un equipo profesional, o podemos usar nuestro teléfono celular, nuestro computador, la herramienta que tengamos a mano. Para la grabación no es importante, no es relevante tener conocimientos de edición o saber manejar un programa de edición. ¿Por qué? Porque siempre podremos volver a intentarlo. Si en una grabación aparece un ruido, aparece
una distracción, no nos gusta cómo está quedando, simplemente pausaremos y volveremos a iniciarla. Y en caso de que tengamos conocimientos de producción, de edición, podremos esa misma grabación que no nos gusta, editarla. Esta parte nos deja una gran libertad a elegir el medio con el cual nosotros queramos producir nuestro podcast. Lo más común actualmente es la producción con el teléfono. Esto en vista de que, como puede ser tanto solo video, como puede ser solamente audio, el podcast nos permite, por medio de nuestro dispositivo móvil, grabarnos. Es lo más sencillo que tenemos a mano. Ya si queremos profundizar, hay herramientas como Audacity, que permite tanto la grabación como la posterior edición y compresión del contenido que nosotros generamos. Entonces, en este sentido, la grabación se vuelve bastante sencilla. Ahora, para la publicación, este vendría a ser el cómo y el dónde nosotros queremos que se aloje nuestro podcast. En este sentido, vamos a tener tres opciones principales. La herramienta o la plataforma por excelencia para yo alojar podcast de video será YouTube. ¿En qué sentido será YouTube? YouTube es una página, como todos conocemos, que permite un registro, no tiene ningún costo y además permite la creación de un canal también que no tiene ningún costo. Nosotros siempre podremos generar una grabación de video y montarla a nuestro canal de YouTube. Esa sería la parte más fácil. Pero si en cambio nosotros queremos es publicar el podcast en audio y que esto se aloje en unas plataformas determinadas. Me explico. Si por ejemplo yo tengo mi grabación y quiero que esta grabación vaya a Spotify, vaya a iTunes o vaya a los canales de Google para que esté alojada ahí, para que las personas y el público en general puedan ingresar a este contenido, ahí tendríamos ya que buscar una plataforma o un modo de alojar nuestro contenido ahí. Es por esto que les quiero compartir dos plataformas que nos sirven para la generación o para alojar nuestros podcasts. El primero se llama Anchor. Ya les estaré compartiendo pantalla, un momento por favor, para que vean la herramienta, la página. Bueno, ¿qué es Anchor? Anchor es una página que se encarga de la difusión y también de la creación de los podcasts. Para ingresar a esta página, lo único que tendremos que hacer será ir a nuestro navegador favorito. No tenemos problema de elegir algún navegador. Y en la barra de direcciones escribiremos esta dirección. Por favor, los compañeros que están pueden compartir esta dirección en el chat con las personas. En este caso, yo tengo, por decirlo así, unas grabaciones previas que he subido a esta plataforma. ¿Cómo es el proceso? El proceso es, primero nos registramos. Para registrarnos, simplemente, qué pena con ustedes, que ya saben, ¿qué tenemos que hacer para registrarnos? Para registrarnos hay varias opciones. Podemos ingresar con una cuenta de Twitter, de Google o de Facebook y el registro será directo. Pero en caso tal de que nosotros lo deseamos, podemos hacer el registro. Escribimos el nombre, un email, el password y eso sería todo.
Posterior nos enviarán un mensaje de confirmación de cuenta, como casi todo, y tendríamos nuestra cuenta lista. Ahora, una vez ingresemos, vamos a ingresar, en este caso lo haré con mi cuenta institucional, para que ustedes puedan ver el proceso de cómo se crea o cómo se sube un contenido directamente. Una vez nosotros estemos registrados y estemos logueados en la página, vemos que en la esquina superior derecha encontraremos un botón que dice Nuevo episodio. Lo único que tendremos que hacer es hacer clic en este botón. Aquí tenemos varias opciones. Principalmente tenemos en el recuadro de la parte derecha un espacio donde nosotros podremos, una vez grabados nuestros episodios, nuestra información, nuestros recursos, lo podremos subir directamente. No será sino arrastrarlo y montarlo directamente a esta plataforma. Ahora, si por ejemplo yo no tengo forma por X o Y motivo de grabar en ese momento, o quiero grabar algo que me surgió espontáneamente, la opción que tenemos es la primera del lado izquierdo, que se llama Record. Esta opción nos permite capturar el audio directamente desde el navegador, directamente desde la página. Lo único que tendremos que hacer será hacer clic en él, permitimos el uso del micrófono en la página y hacer clic en el botón Start Recording. ¿Qué nos permite esto? Como les decía, la facilidad de grabar directamente desde la plataforma. Para este caso, hagamos una grabación. La grabación dirá que esto es una prueba para la charla de podcast en tiempos de pandemia. Son unos cuantos segundos para que solamente sirva de prueba. Le damos a terminar la grabación y una vez tengamos lista nuestra grabación, la página pasará a cargarla y a guardarla en nuestra librería, que sería el tercer botón. Ahora, él automáticamente la va a grabar con la fecha y la hora en la que se grabó, valga la redundancia. Tendremos dos opciones, las cuales son descargar nuestro audio si queremos editarlo con algún programa o eliminarlo de nuestra librería. Ahora, para continuar con el proceso de alojarlo en una de las plataformas, lo que haremos será hacer clic en el botón más. Una vez esté acá, él en la parte derecha, donde debería aparecer también en caso de que nosotros montemos un audio pregrabado, el episodio. En este caso está la prueba y lo único que tendremos que hacer será darle en salvar episodio. Posterior a esto aparecerá unos campos que hemos de llenar. El título que tendrá el episodio, en este caso será prueba, una descripción del mismo. Esto es una prueba para la iniciativa Enseño porque quiero. Nos da la opción de elegir la fecha de publicación. O sea, si nosotros queremos que se suba en este momento, que se publique en este momento, se publique dentro de 2 días, dentro de una semana. Para nuestro caso, publiquémoslo ahora. Nos permite elegir el número de temporadas. Esto es importante, ¿por qué? Porque en ciertas páginas, como por ejemplo Spotify o iTunes, mostrarán las temporadas o
sí, por decirlo así, los capítulos de nuestra serie de podcast. Entonces nos permitirá elegir temporada 1, temporada 2, en caso de que nosotros lo queramos dividir, por ejemplo, en contenidos, con una tabla de temas, y seleccionaríamos simplemente la sesión o la temporada que queramos para esto. Le daríamos el número de episodio, el cómo, el, el tipo del episodio. Aquí sería, hay ciertas herramientas que muestran la grabación entera, la muestran como el tráiler de lo que sería el podcast, o sea, como el primer vistazo que da el podcast, o como una información adicional. Para este caso, dejémoslo en full. El contenido, si es explícito o limpio, esto es cuando tenemos contenido sensible. Si lo queremos limitar, en este caso dejémoslo en limpio, y posteriormente pasamos a subir el episodio. Verán con ustedes, salvar los cambios o publicar ahora. Publicamos ahora. Ahora, ¿qué pasa y cómo sabemos a dónde va a ir destinado o dónde va a estar alojado nuestro episodio? Si nosotros vamos a distribución, tendremos varias opciones. Podremos primeramente acceder a la grabación y alojarla en blogs, en páginas, en cursos. Por ejemplo, en UDI que trabajamos con la herramienta Moodle, nos permite, copiando este código, alojarlo en, en un tipo de actividad, en un tipo de recursos de la herramienta Moodle dentro de nuestros cursos. Esto es bastante simple, no es sino copiar esto, habilitamos una opción de copiado de código, HTML, lo pegamos y cerramos. Eso sería todo. Ahora, si nosotros queremos ver en dónde, en qué plataformas públicas se encuentra alojado, venimos acá a la misma sesión, Settings, Distribution, y en la parte de abajo tendremos las plataformas disponibles. En este caso nos mostrará que tenemos la página principal, que es Anchor, que será nuestra distribuidora. Aparte de esto, tenemos Google Podcast, Radio Public y Spotify como plataformas predeterminadas. Siempre que nosotros montemos un episodio Anchor, estas tres plataformas recepcionarán nuestra grabación directamente. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, que nuestro podcast vaya a la plataforma de iTunes, que es la que funciona con los dispositivos Apple, simplemente tendríamos que bajar a la sección de distribución manual, copiaríamos el enlace que tenemos arriba, el de Anchor, y lo copiaríamos acá. ¿Qué nos permite esto? Que en ciertas plataformas que requieren que el podcast se suba de manera manual, sea Anchor el encargado de enviar el episodio. Listo. Entonces, ¿qué contras tiene Anchor? Anchor, como contras, tiene que el episodio terminará siendo público. No permite que sea, por decirlo así, sesiones privadas, grabaciones únicamente para cursos determinados. Y aparte, como les decía, termina siendo información a la que todo el mundo pueda acceder. ¿Qué pros tiene? La facilidad de distribución, la facilidad para grabar, y la verdad es que es una plataforma que cuando uno empieza a interactuar con ella se vuelve bastante simple, bastante fácil de manejar. Aparte de que la gran cantidad de personas que consumen contenido digital regularmente está relacionado
con uno de estos, de una de estas plataformas, principalmente con Spotify, que es como la más conocida. Aparte de que es una plataforma que para los podcasts permite escucharlos de manera libre, no te exige la suscripción. Ahora, hay otra plataforma que sí nos va a permitir controlar la cantidad de personas que pueden ingresar a nuestro contenido. Esta herramienta se llama iVoox. Con iVoox tenemos lo mismo, una aplicación, nos permite utilizarla tanto en celular como en la web, pero frente a esta plataforma encontraremos solamente una limitación. La limitación que tiene iVoox es la cantidad de megas que debe tener nuestro capítulo para que este sea recepcionado en la plataforma. Por ejemplo, nosotros aquí entraré normal con mi cuenta Google de nuevo. Estos son herramientas que fácilmente, estas son herramientas que permiten la inscripción o el registro simplemente con estas cuentas. O si uno lo desea, con el registro propio en la plataforma. Ahora, una vez nosotros nos registramos, ya sea con nuestro correo personal de Google, con Facebook o directamente en la plataforma, entraremos a esta sección. En esta sección encontraremos que podremos delimitar el tipo de podcast o el contenido que nosotros queremos buscar. Esto siempre y cuando nosotros no estemos en ningún curso, que sea solamente que estemos de paso por él. Lo que nos interesa es al momento de subir nuestro contenido, las limitantes que tiene. Primero, lo que les decía, del tamaño. Aparte de que en la herramienta iVoox únicamente podremos subir contenido de este tipo. Contenido MP3, contenido MP4, contenido Walkman y contenido FLAC. Estos son modos de grabación de cierto tipo de cosas. Por ejemplo, MP3 será únicamente audio, MP4 será audio y video, y las otras dos son video y audio, WAV para audio y FLAC para video, que tendrá una calidad menor. Esto vienen a ser estos modos de grabación, estos tipos de archivos. También nos permite agregar el capítulo del podcast desde una URL. O sea, nosotros podríamos tener nuestro podcast grabado en Anchor, pero no lo queremos publicar en Spotify, simplemente lo queremos tener grabado allí, copiaríamos el enlace y seleccionaríamos la opción agregar el podcast desde una URL. O si queremos, lo podríamos subir desde nuestro ordenador. Esta plataforma, por el contrario, Anchor sí permite limitar al momento de subir el archivo. Nos mostrará dónde lo queremos alojar, cuál es el nombre del capítulo, la misma descripción y si queremos que sea para un grupo determinado. Y nos proporcionará una contraseña que nosotros la entregaremos a las personas que deseemos que ingresen a nuestro contenido. Eso sería como todo lo que brindan estas plataformas, sería como las formas de creación de los podcasts y las plataformas donde las podremos alojar. Antes de darle paso a la sección de preguntas, le quería comentar, los podcasts, la charla está a modo de guía para que ustedes puedan producirlo y compartirlo con sus estudiantes, tiene una gran variedad de utilidad. Los podcasts pueden ser meramente educativos, pueden ser informativos, pueden ser
de un hobby, o sea, no tienen una temática determinada. Y eso es lo que hace el abanico del podcast algo tan interesante, algo tan lindo, que permite que la persona pueda interactuar fácilmente con el contenido que quiere subir. Por ejemplo, si entramos a la página de Spotify, esta sería la página en la cual estarían los podcasts, encontramos que, como les decía, tenemos podcasts de El Tiempo, que se encargará de dar noticias matutinas. Hay podcasts como por ejemplo el de Anuri, en el que se encarga de debatir de historia, política, acontecimientos actuales del país, podcasts de artistas. O sea, hay una cantidad de opciones que brinda esta herramienta. Y por eso es importante conocerla para aplicarla a nuestra educación, a la información que nosotros queremos hacer llegar al estudiante. Tengamos en cuenta que los tiempos van avanzando y que cada vez el uso de la tecnología se vuelve más común. Eh, es por esto que debemos apoyarnos de ciertas herramientas que son comunes para nuestros alumnos, para las personas a las que queramos llegar, y que en estos tiempos es aún más importante el modo de la comunicación. Poderles llegar, ya sea de manera directa o de manera asincrónica, es un punto muy importante a tener en cuenta. Eso sería todo y muchísimas gracias. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por compartirnos estos conocimientos, por propiciar la reflexión acerca de este tipo de contenidos digitales. Bueno, hemos tenido una gran cantidad de participación a través del chat. Nuestros espectadores estuvieron muy activos y han realizado algunas preguntas. Voy a empezar a compartir pantalla para que además de que te las vaya leyendo, también puedas leerlas y de esa manera respondamos a las preguntas y a las dudas que tengan los profesores. La primera, Sebas, es la siguiente. ¿Cómo propiciar la participación de los estudiantes en la creación de podcasts? Este es un punto bastante interesante. Como les decía, la grabación del podcast es algo muy, muy personal y depende mucho del objetivo que nosotros queramos lograr. Si nosotros, por ejemplo, queremos que el estudiante se vea incluido en la producción o en la participación de la creación, lo único que tendríamos que hacer sería decirle, proponérselo, ir directamente donde él y decirle si queremos, o decirle como a modo de trabajo, preséntanos una grabación en la cual expongas tal tema o hablemos de tal tema. La verdad es que la creación del podcast es muy, muy, muy abierta, y propiciar la participación de otras personas es completamente posible por medios electrónicos. Podemos grabar llamadas, podemos utilizar herramientas de edición para, por ejemplo, unir audios que nos enviamos en WhatsApp. O sea, la construcción es bastante sencilla. Lo único que tendríamos que hacer sería acordar con la otra persona o hablar con la otra persona del tema que se vaya a hablar en el podcast. Perfecto. La segunda pregunta. Me imagino que el podcast está pensado como una herramienta educativa. Debe estar vinculado a otros recursos, ya que escuchar un contenido de 5 minutos serviría para recordar puntos clave, servir de apoyo cuando el estudiante está leyendo algún tema, por ejemplo. Bueno, lo que les decía al momento de la elección y de la creación del podcast, es de vital importancia apoyarnos en otros contenidos, claramente, en textos, en videos, en notas que hayamos tomado. O sea, el podcast, tengamos en cuenta que únicamente será una grabación que hemos de compartir con el estudiante. Si nosotros queremos, por ejemplo, complementar una lectura con una apreciación que tengamos nosotros de un texto, por ejemplo, es completamente viable. Enviaríamos la lectura y le diríamos que en torno a esa lectura analice
los contenidos que luego se le estarán dando en el video o en la grabación para recordar puntos claves. Es bastante útil porque como son capítulos que tienden a ser cortos, que su característica es que son cortos, permite una atención mayor en el estudiante. Tengamos en cuenta que las personas únicamente en atención, o sea, que presten atención a una clase, estamos hablando que podemos prestar atención de 15 a 30 minutos. Ahora imaginemos el contenido corto, que es directo, que nos están entregando la información bastante desmenuzada. Puede ser muy útil para recordar puntos claves de algún tema. Perfecto. Sebas, la siguiente, ¿cómo se puede integrar los podcasts en las actividades del aula? Esto es una muy buena pregunta. Toda la charla estuvimos básicamente hablando de comunicación, de herramientas tradicionales, de herramientas TICs y de los podcasts en sí. Pero tengamos en cuenta algo, y es que una cosa no es excluyente de la otra. Nosotros podemos presentar una grabación en la presencialidad y en torno a esta grabación, en torno a esta discusión que se pueda presentar en un podcast, generar una actividad. Podemos, mediante los podcasts, explicar contenidos. Podemos utilizarlos a modo de evaluación, solicitándole al estudiante que grabe un podcast. Esto también fomenta una dinamización en la evaluación, saca de lo, ¿cómo decirlo?, de lo encuadrado que pueda estar el estudiante frente a un modelo de evaluación tradicional. Entonces, es completamente posible integrarlo, ya sea a modo de evaluación, ya sea a modo de explicación, ya sea en un ejercicio interno en el aula de clase. Ahora que estamos teniendo, por ejemplo, clases virtuales en gran parte de la universidad, es completamente posible que un profesor, por medio de las herramientas de videoconferencia, ponga a reproducir un podcast y en torno a la información que se dé en él, se debata en la clase. Perfecto. Sebas, tú nos hablabas de que nos recomiendas una duración de podcast de entre 5 y 7 minutos. Sin embargo, muchos podcasts que abundan de muchas temáticas, no solo académicos, son de 20 minutos y hasta 30. ¿Qué límite de tiempo sería recomendable? Bueno, yo les recomendaba un lapso de tiempo entre 5 y 10 minutos, precisamente por la atención que pueda prestar una persona. Hay estudios, yo no, mi área no es la psicología, pero de algunas cosas que he leído, he podido investigar de que la atención de las personas ocupa un lapso entre 15 y 30 minutos, que luego la persona empieza a distraerse. Por eso la recomendación del tiempo. Yo recomiendo un máximo, o sea, que no exceda los 10 minutos para que la información sea muy directa, para que le tengamos que decir al estudiante, este es el tema, esto es lo que quiero que veas, esto es lo que quiero que aprendas. El tiempo es una recomendación. Claramente, puedes grabar un video, un audio que dure entre 20 y 30 minutos. El problema es cuántas veces en esos 20, 30 minutos el estudiante va a estar distraído pensando en otra cosa o realizando otra actividad, teniendo en cuenta de que eh, el podcast es una herramienta que se suele utilizar mucho en lo que les decía, en transportes públicos, en esperas. O sea, necesitamos aprovechar cortos espacios de tiempo para entregar la información. Esa es mi opinión, pero claramente si alguien desea expandir el tiempo, que sea más de 20 minutos, será a su elección. Pero por atención que pueda prestar una persona, yo recomiendo entre 5 y 15 minutos máximo. Perfecto. Sebas, ¿qué tipo de programas nos recomiendas para que el audio se escuche lo más nítido posible? Bueno, para uno generar una buena grabación de audio, más que el programa, serían las herramientas con las que se grabe. Para esto se pueden utilizar micrófonos, incluso el micrófono que tienen los auriculares del teléfono. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos realzar la voz, queremos generar un efecto un poco más dramático en la voz, hacerla un poco más profunda, o simplemente queremos eliminar ruido indeseado en nuestra grabación, tendremos que hacernos con editores de audio.
A modo de recomendación, Audacity es un programa bastante fácil de manejar, tiene bastantes tutoriales y aparte es gratuito. Ese sería el programa que yo recomendaría para una edición de audio fácil, sencilla y pues que no tengamos que gastar dinero en esta creación. Perfecto. Sebas, ¿hay alguna herramienta de la G Suite de la universidad que se pueda aprovechar para hacer y montar podcast? Bueno, directamente de la G Suite, sí y no. Para alojar podcast tendríamos la disponibilidad de la página de podcast de Google, que será esta, Google Podcast. Esta se ve directamente ligada con herramientas como Google Drive, con nuestro correo electrónico, o sea, está ligada a la cuenta de Google. Pero para la creación del podcast, directamente para la grabación del contenido, no hay una herramienta dentro de la G Suite, a no ser de que nosotros, como les comentaba ahora, por ejemplo, queramos recoger el audio que reposa en un chat, por ejemplo, de Hangouts y queramos a partir de diálogos vía audio crear un contenido. Pero lo que les decía, tendríamos que descargar los audios y aparte de eso tendríamos que organizarlos con un editor de audio para que generemos toda la discusión. Listo. ¿Qué otras plataformas se podrían usar que no sean de dominio público para el caso de la creación de contenido académico específico? Ok. Eh, como les decía, hay varias plataformas para crear. SoundCloud, por ejemplo, es una plataforma que permite crear y alojar podcasts. Si lo que nosotros queremos es limitar el acceso público que puedan tener nuestros capítulos, lo más recomendable sería usar iVoox, que nos permite la creación de espacios, por decirlo de cierta manera, privados, que únicamente las personas podrán acceder a dicho contenido con una contraseña que se generará o nosotros la podremos eh, colocar cuando estemos creando nuestro capítulo. Perfecto. Sebas, luego de grabado un audio desde Anchor, por ejemplo, puede volver a la misma grabación y adicionar minutos o segundos de grabación, editarlo, pues. Anchor no permite la edición directamente. Esa es una de las desventajas que tiene. Para uno generar una grabación en Anchor tiene que ser completa. No permite adicionar o editarla después. Entonces, esa es una de las limitantes que tiene la grabación de video, de audio, perdón, con Anchor. Perfecto. Sebas, ¿es recomendable publicar las transcripciones o guiones de los podcasts a modo radio ambulante? Eh, o sea, no sé si no entiendo muy bien la pregunta, pero a ver, básicamente lo que serían nuestros guiones o nuestras transcripciones serían el esqueleto con el cual hemos de trabajar para la grabación. Entonces, si lo que estamos grabando y lo que hemos de compartir en nuestro podcast es lo mismo que ostenta nuestro guión, sería redundante compartirlo. Pero igual, si nosotros deseamos, por ejemplo, que nuestros estudiantes, una persona diferente grabe nuestro contenido, es, es completamente viable. No sé si esa sea su pregunta o yo me haya confundido un poco. Listo, igual el profesor o profesora que haya realizado la pregunta, si quiere hacer la aclaración, lo puede hacer a través del chat. Continuamos mientras tanto con la siguiente pregunta. Por ejemplo, si le compartimos el enlace del podcast público a nuestros estudiantes, podremos acordar con ellos por cuánto tiempo estará disponible la grabación y luego se retira. Sería una manera acertada para contrarrestar un poco que el contenido quede público. Sí, a ver, primero, la opción de eliminar el capítulo después de un tiempo está completamente a nuestra decisión. La misma página de Anchor, una vez nosotros eliminemos el capítulo eh, en una de las pestañas que tiene Anchor, que es el dashboard, nos muestran todas las cantidad
toda la cantidad de podcasts que nosotros tenemos, ¿cierto? Ahí una vez entremos estarán alojados todas las temporadas y capítulos que generamos con esta plataforma y adicional nos permite borrarlo. Una vez lo borramos de Anchor, se elimina de las plataformas de Spotify, de Google y como dice la profe, sí, o sea, esta pregunta es muy buena porque es una forma de limitar el contenido público. Claro que mientras esté publicado todo el mundo podrá acceder, pero podríamos acordar con los estudiantes, enviar el enlace del podcast. Ellos lo escuchan y decir, hasta cierto tiempo estará disponible para que ustedes puedan aprovechar el contenido y después se baja perfectamente. Es completamente posible y es una muy buena idea. Perfecto. De pronto, Sebas, puedes recomendar algunos sitios para tomar música libre. Bueno, yo frente al tema de música libre es un poco complicado porque nunca he tratado muy bien. Sé que hay ciertos artistas, sí, hay ciertas personas que producen música que comparten su contenido, pero una página en sí de música de uso libre no tendría conocimiento. Perfecto. Pero, continuando con la pregunta que dice que para ambientar los contenidos del podcast Ujú. hay algo bastante interesante. Anchor, la herramienta Anchor, sí tiene una opción que incluye onomatopeyas y sonidos relacionados con ciertos temas. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos realizando un podcast de la naturaleza, Anchor tiene ciertas opciones que permiten insertar al momento de la grabación sonidos o de ambiente, por ejemplo, en este caso de naturaleza, si ese es como el objetivo. Pero si ya lo quieres es con música, no tendría una página que recomendar. Sebas, ¿existe una forma de monitorear quiénes escucharon el podcast? Bueno, aquí hay dos respuestas. Si la subimos desde Anchor o si la subimos desde iVoox. Si la subimos desde iVoox y únicamente tenemos nuestros podcasts compartidos con ciertas personas en un grupo cerrado, en el cual, valga la redundancia, serán únicamente esas personas quienes podrán escuchar y acceder al contenido. Por el contrario, cuando está en una plataforma de dominio público o sin limitantes, no es posible ver quiénes han escuchado nuestro podcast. Podemos ver cuántas reproducciones tiene, cuántas veces se ha escuchado, todo esto, pero ya directamente ver si una persona ingresa y escucha nuestro contenido no es posible. Listo. Sebas, Anchor y iVoox, ¿se puede trabajar en línea o hay que descargarlas en el celular o en el computador? Ambas permiten trabajarlas en línea. iVoox tiene una plataforma descargable en teléfonos móviles para escuchar podcasts, pero Anchor es una plataforma o una página únicamente destinada a la creación y a la distribución de contenido. Entonces, por eso, si bien tiene una aplicación también para dispositivos móviles, únicamente será para grabación. Perfecto. Sebas, ¿qué página sugieres para aprender a generar el contenido y la forma de afrontar la realización de un podcast? Bueno, más que página, yo soy muy partidario del ensayo y error, ¿cierto? La mejor forma para uno aprender a generar contenido es ver contenido, buscar algo que nosotros queramos crear, ver cómo otras personas han afrontado el tema, cómo otras personas han grabado, si incluyen efectos, si son muy puntuales, si se extienden demasiado, si tienen pocos capítulos o muchos capítulos. Yo creo que la mejor forma, más que una página, es el ensayo de error, es buscar, intentar nosotros, buscar un referente, aprender de ese referente. ¿Dónde podríamos buscar esto? Spotify, YouTube, iBox tiene contenido libre, entonces podemos apoyarnos en iBox. Todas estas páginas que tienen emisión y distribución de videos y de audio son perfectamente viables para nosotros aprender a generar contenido.
Perfecto. Y bueno, complementaría la respuesta, además de que la visualización de contenido es una excelente forma de ver cómo se ha hecho, de tener un precedente y tener un lugar de inicio. También hay muchos tutoriales en YouTube. Seguramente si buscan Anchor o iVoox en YouTube van a encontrar tutoriales. Entonces, es allí gratuitos y libres donde van a poder aprender a utilizar X o Y herramienta de estas plataformas. Sebas, tenemos una pregunta y es dónde se pueden comunicar contigo en caso de que quieran consultar con vos la utilización de las herramientas que acabas de explicar. Ok, O si quieres dar tus datos de contacto o si se comunican de otra manera contigo. bueno, como Richard comentaba al momento de hacer la descripción al inicio de la charla, yo soy auxiliar de UDI Arroba. Con UDI Arroba tenemos una forma de contactarnos, el cual nos permite pues, pedir asesoría sobre determinados temas. Podcast, por ejemplo, yo podría brindar una asesoría fácilmente. Ya si queremos algo un poco más personal, que sea para un proyecto personal, el contacto sería el correo institucional, el cual sería sebastián.saldarriaga1@uda.edu.co. Perfecto, Sebas. Y yo creo que la última pregunta, ya que la que nos quedan, creo que ya las has respondido con preguntas anteriores, para que vayamos finalizando, y es la siguiente. Para promocionar un contenido de salud y bienestar, pero para enganchar un negocio de terapias, ¿cuánto es el tiempo estimado para que llegue y genere expectativa? Bueno, eso depende mucho del discurso que vayas a manejar en la creación de tu contenido. Si lo que quieres es generar expectativa, la mejor estrategia que podrías eh, utilizar sería generar intriga, generar un espacio o un diálogo, un contenido en el cual la persona se sienta intrigada por qué servicios vas a ofrecer. Más que un tiempo, lo que respondía, por ejemplo, ahorita cuando me preguntaban cuánto es el tiempo estimado para un podcast, es muy a la decisión. Pero, o sea, si queremos atraer a las personas, mi recomendación sería contenido muy corto, no exceder los 3 minutos, por ejemplo, no exceder, incluso 3 minutos podría ser mucho, entre 1 minuto y 2 minutos puede ser suficiente para brindar cierta información que pueda atraer a las personas a generar más, a revisar más tu contenido, ¿verdad? Y que espero que de alguna forma la información brindada acá les sea de utilidad. Y no sería todo, agradecer a Udiarroa por el espacio y la oportunidad brindada.